Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Hoy os voy a explicar un poco estos últimos estudios, como decía Sebastián, que hemos estado realizando desde Panacea y que bueno, vienen como dice el título del evento, a intentar demostrar la fiabilidad de la superposición craneofacial como técnica de identificación. Entonces, bueno, simplemente una pequeña y breve introducción sobre la técnica para aquellos que no estén tan familiarizados con ellos. Decir que la superposición craneofacial es una técnica de identificación, por lo que su objetivo principal es el de establecer la identidad de los restos hallados dubitados de una persona, ¿no? Y es una técnica comparativa que requiere que usemos un material post-mortem, que será el cráneo, como material de comparación, y una o más fotografías ante-mortem del candidato o de los candidatos, podrían ser múltiples candidatos, llegando incluso a compararse un cráneo con una base de datos de desaparecidos entera, por ejemplo. La base de esta técnica es la comparación de la anatomía y de la morfología del cráneo y de la cara con los rasgos faciales, ¿no? Para que se usan estas fotografías, que en la actualidad pues, son un material ante-mortem inigualable en cuanto a la facilidad de obtención que tiene. Todo el mundo tiene fotografías actualmente, ¿no? Y eso es la principal ventaja que tiene respecto a otras técnicas de identificación, ya que no necesitamos acceso a una base de datos de huellas dactilares o a una muestra de ADN de un familiar o a registros dentales que en muchas ocasiones no son accesibles en muchos países, ¿no? Y eso hace que tenga un potencial de aplicación grandísimo. Entonces, bueno, la técnica parte, como decía, de la base de que el cráneo es único para cada persona y que la anatomía y la morfología de la cara está directamente y realmente relacionada con la del cráneo. Y en la imagen pues vemos un ejemplo de este cráneo, ¿no? De la izquierda y cómo encaja solamente con su propietario, que ya lo adelanto, es la mujer de la derecha, ya que en el medio tenemos a Inmaculada Alemán de la Universidad de Granada, que bueno, está en el departamento, viva y coleando, y vemos pues aquí cómo hay muy claras inconsistencias, empezando por los dientes, ¿no? que es una pieza muy clara, ya que estamos comparando hueso-hueso, entonces nos puede indicar muy claramente cómo aquí vemos pues, esas discrepancias que nos permitirían descartar a esta persona. Un breve apunte así sobre la historia de la técnica, ¿no? La superposición craneofacial tiene una historia muy dilatada. En 1864 se tiene constancia de la primera superposición en la que se comparaban dibujos del cráneo con otros dibujos de una máscara mortuoria. Y no es hasta 1937 cuando se utiliza por primera vez fotografías faciales y se comparan con fotografías del cráneo. Más tarde, 25 años más tarde, llegaría la primera identificación positiva basada únicamente en esta técnica que tiene lugar en la India. Y bueno, tras pues, más de 100 años de historia y de aplicación, es una técnica validada y bastante aceptada ya, y se ha utilizado para resolver casos de identificación muy importantes o de personajes más destacados y famosos, como puede ser Joseph Mengele, Iván el Terrible, Eugenio Berríos, entre otros. Se ha aplicado también a un amplio abanico de escenarios como catástrofes naturales, el tsunami del Índico, terrorismo, fosas comunes, etc. Y bueno, en una encuesta que se realizó en el marco del proyecto europeo de MEPROX, que mencionaremos también más adelante, que tenía como objetivo establecer buenas prácticas y estándares para la aplicación de esta técnica, se reportaron casi 4.000, alrededor de 4.000 identificaciones positivas mediante el uso de esta técnica por parte de 45 profesionales a los que se entrevistó. Y bueno, voy a explicar muy brevemente cuál es el flujo de trabajo, las distintas etapas de aplicación de la técnica. En primer lugar está la adquisición de imágenes ante-mortem, para lo cual contactaremos, por ejemplo, con familiares o con conocidos del candidato, utilizaremos bases de datos de desaparecidos, por ejemplo, o las fuerzas policiales serán las que faciliten esta información a un instituto forense normalmente. En cuanto a la adquisición del escaneo del cráneo, pues hay distintas posibilidades, como utilizar un escáner 3D o técnicas de fotogrametría, y luego pues tenemos que hacer un procesado que consiste en la localización de distintos landmarks craniométricos y cefalométricos y en el solapamiento cráneo-cara, en el cual pues, se ubica el cráneo, se posiciona replicando la posición y las condiciones fotográficas de la fotografía. Se puede también incluir una etapa de descripción morfológica y morfométrica para filtrar una lista de candidatos en primer lugar o directamente realizar el solapamiento cráneo-cara.
Y bueno, cuando introducimos, veremos más adelante que introducimos el uso de un ranking que nos permite eliminar este estadio por completo. Y por último, tenemos una etapa de evaluación de las correspondencias morfológicas y, bueno, y de curvaturas, análisis de asimetrías y de distintas características que nos va a llevar finalmente a tomar una decisión sobre la identidad del caso. El asunto aquí y el tema por el cual es tan importante hablar de la fiabilidad y validar esta técnica es que históricamente pues, ha habido mucha controversia en la comunidad científica entre cómo se clasificaba esta técnica. Se había dicho en ocasiones que era solamente útil para excluir a candidatos o a individuos o que podía ser utilizada como fuente de evidencia corroborativa para otras técnicas, pero no eran no había consenso, ¿no?, en que esto fuese una técnica útil para realmente llevar a cabo la identificación. Y Carl Stefan, referente mundial en identificación craneofacial, afirmó que hasta el momento, debido a las limitaciones que hay en los estudios de validación previos, no es posible hacer afirmaciones firmes sobre la fiabilidad global de los métodos de superposición craneofacial. Y bueno, esto es, como decía Carl Stefan, por estas limitaciones, ¿no?, que se encuentran en todas estas publicaciones, que voy a poner un poco más adelante ahora para que puedan tomar, si les interesa, una captura de pantalla o parar el vídeo y tomar nota de cuáles son estos estudios de validación. En general, los principales problemas y limitaciones es que o solamente se usan casos negativos o solamente se usan casos positivos en algunos de ellos, pero no ambos en el mismo estudio, lo cual no es un diseño realista porque en un escenario pues, realista, ¿no?, en caso forense real, podremos tener positivos y negativos y habrá una mezcla de los mismos. En algunos casos también se da que el diseño experimental pues tampoco representa un escenario realista por el control artificial de algunas variables que se controlan de manera artificial y real, la adquisición de las fotografías, ¿no? El tamaño y la composición de la muestra muchas veces también es insuficiente para poder sacar unas conclusiones que sean estadísticamente significativas, ¿no? Y bueno, en general, ninguno de los estudios que voy a dejar ahora mismo en pantalla supera las 20 casos positivos y solamente se usa una foto en la mayoría de ellos. En el mejor de los casos, el número más alto de comparaciones cruzadas es de 400. Y luego también hay otros factores limitantes que afectan a la calidad de las superposiciones, que afectan al modelado y a la replicación del solapamiento cráneo-cara y no se usa software específico, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunos de los errores que realmente no permiten hacer esas afirmaciones sobre la fiabilidad de la técnica hasta el momento. Como decía, no voy a entrar en detalle de cada uno de estos estudios, simplemente los dejo aquí en la pantalla por si alguien quiere parar el vídeo y hacer una captura o revisar en más detalle. Estos últimos son más desde nuestro grupo de investigación, destacando el estudio de validación, el segundo, que aparece en segundo lugar aquí, ya que este fue un estudio de validación y del marco metodológico del proyecto MEPROX. Y bueno, ahora ya entramos en materia y aquí traigo un poco los estudios, nuestros últimos estudios de validación y fiabilidad de los que vengo a presentar estos resultados, ¿no?, en el orden en el que aparecen, de hecho. En primer lugar, vamos a ver este estudio de Óscar Ibáñez, Andrea Balsecchi y Enrique Bermejo, en el cual tratan de encontrar los límites teóricos de la superposición craneofacial. En segundo lugar, veremos un estudio de validación que se realizó el año pasado, bueno, fue publicado el año pasado, pero que se realizó sobre una muestra del siglo XIX, una muestra histórica del levantamiento de enero de Vilna. Y por último, presentaremos breves resultados preliminares, de hecho, del último estudio de validación que hemos realizado, que ha sido realizado sobre una muestra de población contemporánea cedida por la Universidad de South Florida en colaboración con la doctora Erin Kimmerly y Jennifer Gould.
Entonces pasamos al primer estudio. Como decía, es un estudio en curso no finalizado en el que han colaborado Panacea y las universidades de Granada y de A Coruña, y que buscaba, como comentaba, investigar un poco los límites teóricos de la superposición craneofacial. Y estos límites teóricos, o esta hipótesis, ¿no?, de la que es la base y fundamento de la superposición craneofacial, es que el cráneo y la cara son únicos y están fuertemente relacionados entre sí. Esto es una hipótesis que dentro de la antropología y de diversas técnicas de identificación craneofacial asumen como válida y que está ampliamente aceptada, pero que hasta el momento no ha contado con pruebas empíricas, por lo que aquí lo que se ha buscado es, en ambos hay dos pequeños estudios dentro de este estudio, en los que se busca, pues, simplificar el problema utilizando un enfoque basado en landmarks. Dentro de la superposición craneofacial podemos diferenciar de enfoques que se basan en landmarks y enfoques que se basan en la descripción morfológica. La recomendación actualmente es siempre usar una combinación de ambos enfoques, porque es lo que nos permite llegar a una mayor tasa de aciertos, pero pues en este caso investigamos cómo a partir de este enfoque. Entonces, en el primer estudio que se realizó, se utiliza esta muestra que aquí hay descrita, es a partir de 321 tags de tomografías, ¿no? Se obtienen modelos 3D de los cráneos y estos se utilizan para simular fotografías. Entonces, se compara, bueno, se marcan landmarks en el modelo 3D, en el cráneo, y se proyectan en 2D, simulando esa fotografía. Entonces, no se marcan, sino que los puntos en las fotografías están proyectados a partir del modelo 3D, lo que quiere decir que no hay un error en el marcado, como sí que habría si marcase un antropólogo o un experto. Entonces, para intentar hacer más realistas los datos, ¿no?, se introduce un ruido que aparece aquí indicado abajo, que es una medida de 5 por 5 píxeles, para simular ese error que tienen los especialistas cuando marcan. Y aquí vemos un poco los resultados de pues cómo se aplica el ranking sobre esos cráneos con las fotografías simuladas, utilizando 29 landmarks en este caso, y el ranking en el que aparecen, pues que vemos el ranking medio en estos casos aparece con un ranking 1, ¿no? Esto quiere decir, pues, que el individuo correcto sale en la primera posición, y a medida que introducimos más ruido, pues este ruido que decía, simulamos este ruido del marcado, esa imprecisión en el marcado, va bajando y baja, pues, a la segunda posición o incluso hasta la octava, ¿no? Y también, pues, baja bastante la precisión, ¿no? Nos indica, pues, que esta medida nos estaría indicando cuántas veces se clasifica el positivo o el negativo de manera correcta, ¿no? A medida que hay más error en el marcado, pues en vez de tener un ranking perfecto en el que el positivo siempre nos aparece en primer lugar, vamos empeorando la precisión. Y luego, pues el segundo estudio, como decía, también se hace a partir de una simplificación. En este caso, se utilizó una muestra de 70 sujetos en los cuales se había, bueno, de tags de cabeza también, en los cuales se habían marcado landmarks 3D y que también se proyectan sobre 10 fotografías generadas por cada modelo facial, lo que equivale a 700 fotografías simuladas. A partir de entonces, bueno, se comparan estos cráneos, los 70 cráneos contra las 700 fotos, lo que quiere llevarle a 49.000 comparaciones cruzadas, y de la misma manera se le introduce un error o un ruido de 5 por 5 píxeles. Y aquí vemos los resultados. Este es el caso real.
En este caso, lo que se variaba era el número de landmarks que se estaba utilizando en cada uno de los experimentos. Entonces vemos que a medida que incrementamos el número de landmarks, llegando hasta 16, va incrementando la precisión del ranking, ¿no? El ranking nos va posicionando el caso real en una posición más, o sea, en un mayor número de ocasiones, pero en ninguno de los casos, ni siquiera en este que serían los valores reales, llega a un ranking del 100% utilizando 16 landmarks. Esto en realidad se explica pues porque los landmarks son, como decía al principio, una simplificación, ¿no? Entonces no representan realmente toda la complejidad de la cara o del cráneo y no llegan a ser totalmente suficientes, pues, necesitarían ser complementados por criterios morfológicos. Pero en general sí que vemos que a medida que aumentamos el número de landmarks, pues sí va mejorando la precisión y también mejora considerablemente el posicionamiento en el ranking. Y esto sería todo sobre este primer estudio. Así que vamos a pasar al segundo de ellos, a este estudio de validación, que es un poco más extenso. Fue realizado por 5 antropólogos, bueno, 5 investigadores de diferentes procedencias, por así decirlo, bueno, de diferente background. La doctora Peruk, de la Universidad de Trieste, que era médico, Kevin Neubert, de la Universidad de Tübingen, biólogo, y el doctor Navarro, el doctor Martos y yo de la Universidad de Granada, que sí que somos antropólogos, aunque también con un grado de experiencia en superposición craneofacial variado. También fue realizado en colaboración con Panacea y bueno, se utilizaron los algoritmos desarrollados por el doctor Balsecchi, el doctor Bermejo, y la muestra sobre la que estuvimos trabajando fue una muestra cedida por la Universidad de Vilna, que había sido excavada recuperada por el doctor Jankauskas y su equipo. Entonces, bueno, para hablar un poco sobre la muestra y los restos humanos sobre los que estábamos trabajando, en este estudio trabajábamos con los cráneos de 19 líderes ejecutados en una revolución antirrusa que fue conocida como el levantamiento de enero y que tuvo lugar comenzando en enero de 1863, extendiéndose hasta el 1864, siglo XIX. Y los restos fueron descubiertos en excavaciones arqueológicas en el año 2017 en varias fosas clandestinas. Y el objetivo, era llevar a cabo una identificación para un posterior entierro estatal y para ello lo que hicieron fue utilizar todos los medios que tenían disponibles, ya que pues, al tratarse de una muestra tan antigua de mediados del siglo XIX era bastante complicado encontrar información ante mortem, ¿no? Para identificar a estas personas. Entonces, lo que se utilizó para identificar eran tanto comparaciones cruzadas de todos los datos antemortem y postmortem sobre la causa de la muerte, edad de la muerte, estatura, etcétera, como identificación genética en los casos en los que hubo una búsqueda genealógica que permitió ubicar a alguno de los familiares, ya fuera vivos o muertos, enterrados en cementerios de la zona. Y por último también, pues adicionalmente y debido a que teníamos acceso, que se habían recuperado algunas fotografías de algunos de estos sujetos desde archivos históricos, se aplicó la técnica de superposición craneofacial. Para ello también utilizamos una serie de algoritmos automáticos desarrollados por Panacea con el fin de validar la tecnología que se estaba desarrollando y de comparar las decisiones que podían obtener los expertos o los participantes del estudio, ¿no? Al comparar sus decisiones contra las del análisis genético o contra las de otros métodos más tradicionales en condiciones ciegas. Entonces, los resultados de este primer estudio se presentaron en la conferencia del IACI del 2019, pero fue un estudio que luego se fue ampliando y al participar un mayor número de participantes, pues lo que podemos es tener unos resultados que son estadísticamente más sólidos, más significativos, ¿no? Para el proceso de superposición craneofacial, los distintos participantes utilizaron el software Skeleton ID y una serie de herramientas y algoritmos que ayudan al experto forense a aplicar esta técnica y a tomar decisiones dentro del proceso de
identificación. En cuanto a los materiales, muy brevemente, utilizamos los 18 modelos del cráneo. Antes he dicho que eran 19 candidatos, pero uno de ellos no apareció dentro de la excavación, entonces solo contábamos con 18 cráneos. Estos fueron escaneados utilizando un escáner 3D de luz estructurada GoScan 20 y luego se compararon estos contra 14 fotografías, pero estas 14 fotografías solamente pertenecían o procedían de 11 candidatos, es decir, solamente conseguimos encontrar fotografías de 11 de los individuos que tratábamos de identificar, por lo que mediante superposición craneofacial ese era el máximo número de identificaciones correctas a las que habríamos podido llegar. Las fotografías fueron digitalizadas utilizando un Epson Perfection V700 y se subieron todos estos materiales a Skeleton ID, que nos permite almacenar y gestionar cientos y miles de fotografías y modelos 3D de los cráneos para luego procesarlos en el laboratorio virtual. En la tabla de la derecha que vemos ahí se detalla un poco la información y la calidad y la resolución para la superposición craneofacial de las fotografías que se utilizaron. Y bueno, aquí vemos que en general, a pesar de que solamente era una fotografía, también pues que en muchos de los casos que solo contamos con una fotografía, la calidad es bastante baja, lo que dificulta bastante la aplicación de la técnica. En cuanto a las etapas que se siguen para su aplicación, están detalladas aquí abajo. Ya he mencionado, así que simplemente pues adquirimos los materiales antemortem y postmortem. Después pasamos a la etapa de marcado de landmarks. En este caso, el marcado de landmarks se realizó independientemente por cada uno de los participantes para que pudiésemos ver cómo influía esta dispersión en el marcado en los solapamientos cráneo-cara que se generaban o que sí que el algoritmo automático de solapamiento generaba a partir de estos puntos y del grosor del estudio de grosor de tejido blando que utilizábamos, que era siempre el mismo. Y luego pasamos a una etapa de evaluación de correspondencias anatómicas y finalmente la toma de decisiones. Para esta segunda etapa que comentaba de la localización y el marcado de los puntos craneales y faciales o landmarks, se localizaron 17 pares de landmarks faciales y craneales, siguiendo la nomenclatura y las definiciones de Capel y Stefan de 2015 y siguiendo también las buenas prácticas definidas por el consorcio MEPROX. Para el proceso de marcado de landmarks, dentro de Skeleton ID tenemos un amplio abanico de herramientas que nos facilitan pues, localizar los puntos de una forma muy precisa en un solo píxel, como son las líneas auxiliares transversales que se ven en estas fotografías y que podemos posicionar el cráneo en un plano de Frankfurt, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Hay una herramienta que nos permite hacer eso y visualizar el cráneo en estas 4 vistas, que son cámaras simultáneas que permiten variar entre las distintas normas que utilizamos dentro de la antropología para la ubicación precisa de estos puntos. Lo vemos aquí en norma frontal, que podría alternar entre norma frontal y norma occipital, y aquí las 2 normas laterales y en última instancia la norma vertical y la norma basal, así como una vista de cámara libre en la que también se pueden marcar y ajustar los puntos de referencia. Y bueno, pues aquí vemos simplemente las medidas del grosor de tejido blando que fueron utilizadas para llevar a cabo los solapamientos cráneo-cara, que están extraídas del estudio de grosor de tejido blando de Carl Stefan, un metaestudio que agrupa datos de distintas poblaciones, es un estudio de referencia mundial. Y este es el número de solapamientos cráneo-cara que obtuvimos al comparar los 18 modelos por las 14 fotografías, que sería correspondiente a 198 problemas de superposición craneofacial, utilizando el algoritmo que ya hemos mencionado, pues este SCO, que hace una superposición o un solapamiento en menos de 18 milisegundos, lo que reduce considerablemente el tiempo que se necesita invertir para resolver un escenario como este. Entonces, una vez colocados todos los puntos de referencia en las fotografías y en los modelos 3D del cráneo, se obtuvieron los solapamientos cráneo-cara y cada uno de los investigadores pues,
llevó a cabo un refinado manual en el caso en el que lo consideró necesario, porque pues, podía darse el caso de que a lo mejor sus puntos estuvieran colocados de una forma más imprecisa y el algoritmo automático no le ofreciese un resultado perfecto ¿no? de la orientación del cráneo sobre la fotografía. Bueno, como decía, luego vendría la etapa para el refinamiento se utilizaron las distintas herramientas que están disponibles en Skeleton ID que nos permiten rotar, trasladar, escalar y proyectar el modelo 3D sobre la fotografía. Y en esta etapa también, o en esta fase, se pueden hacer ajustes de la distancia focal, la distancia cámara-sujeto y el punto principal de la fotografía, ajustar la transparencia y hacer barridos con el fin de evaluar pues, las correspondencias entre las distintas regiones faciales y las regiones craneales y cómo se corresponden, ¿no? Ahora mismo en pantalla se está viendo las distintas herramientas que tenemos para alterar el modelo, lo que comentaba de herramientas de rotación y traslación. Y creo que en la siguiente diapositiva tengo algunos ejemplos de cómo se ven estas variaciones de opacidad, ¿no? Al 20, 40, 60, 80% de la opacidad o el barrido que podemos ir realizando en horizontal, en vertical o en distintos ángulos para llevar a cabo la evaluación de todas estas características y que son estos 4 grupos en los que se agrupa la evaluación que lleva a cabo el experto, ¿no? En primer lugar, el de asimetrías faciales, contemplaríamos pues tanto asimetrías en el cráneo como en la cara, la concordancia entre contornos y curvaturas de la cara y el cráneo, la relación posicional de estructuras anatómicas faciales y craneales, esto es, por ejemplo, pues que la órbita o el ojo, el globo ocular aparezca centrado en la órbita o que la línea de cierre de los labios se corresponda más o menos con la línea de oclusión de los dientes. Y por último, el análisis de las correspondencias entre landmarks cefalométricos y craniométricos, teniendo en cuenta el grosor de tejido blando, para lo cual en Skeleton ID contamos con una herramienta de conos que representa el estudio de tejido blando que hayamos introducido en el software y los valores medios y la desviación estándar para la población. Entonces aquí, bueno, aquí es donde estamos viendo estas herramientas ya cómo funcionan y cómo estaba explicando justo ahora. Estos serían los conos que comentaba. Pues si aparece el punto facial en la zona verde del cono 3D, esto nos indicaría que estaríamos en la media de la población, ahí. Y si aparece en amarillo, pues sería en la media más o menos 3 veces la desviación estándar. Para esta última etapa se evaluaron estas características siguiendo las buenas prácticas de MEPROX también y para después ofrecer los resultados, cada uno de los participantes daría su decisión en términos de esta escala que también procede del consorcio MEPROX, que la tengo en una diapositiva más adelante en castellano y aquí la he metido en inglés sin querer, pero bueno, en términos generales, aquí lo que estaría hablando esta escala es del grado de soporte que se puede alcanzar de acuerdo a la cantidad y a la calidad de los materiales con los que estamos trabajando. Entonces, bueno, pues si tenemos solamente una fotografía o si tenemos un cráneo incompleto y una foto de baja calidad, estaremos hablando de que le podemos dar a nuestra decisión un soporte limitado y a medida que vamos aumentando ese grado esa calidad de los materiales o que tenemos un cráneo completo, que tenemos fotografías incluso a lo mejor en las que la persona esté sonriendo, que podemos apreciar cosas más características que nos permiten llegar a una identificación, pues podemos subir el grado de la escala también. Si vemos algo más característico, como sea una asimetría o alguna patología, podría también hacernos subir en esta escala. Algunas de las limitaciones que sí que habría que destacar, ¿no?, que han influido considerablemente en el proceso de identificación en este caso concreto, serían que no hemos tenido acceso al cráneo original ni a los perfiles biológicos ante mortem y postmortem,
que los dientes no eran visibles en todas las fotografías. Varias fotografías también eran de mala calidad para la técnica, para la aplicación de superposición craneofacial, y además solamente disponíamos de una foto para 10 de los 11 individuos, lo que explicaría también la aparición de algunos de los falsos positivos que se observan en el estudio. Y vemos también pues, el número de casos con soporte fuerte, moderado, limitado, que en este caso, pues para poder llegar a un soporte fuerte eran muy pocos los casos en los que realmente podíamos hacerlo, solo en uno, porque, o sea, 18 comparaciones, querría decir esto, pero esto es solamente un caso, que es el único caso en el que contamos con 4 fotografías. En todos los demás, como solamente tenemos una foto y la calidad es variable, no podríamos nunca alcanzar un soporte fuerte a ninguna de esas decisiones. Y finalmente, aquí están los resultados de los 3 antropólogos, no los de el biólogo y la médico que trabajaron en este estudio, también porque eran considerablemente, bueno, peores, había muchos errores, y esto nos llevó a observar que realmente pues, la formación del experto es una de las cosas clave que influyen en la precisión o la fiabilidad que podemos obtener en la técnica. Debe ser aplicada siempre por una persona que haya tenido formación y que tenga una base normalmente de fundamentos de anatomía craneofacial que le permita llevar a cabo esta evaluación y tomar decisiones, así como la experiencia también es algo que va a influir en los resultados obtenidos. Como se puede observar aquí en estos resultados, la precisión de las decisiones tomadas en el caso de los antropólogos fue significativamente alta tras compararse con los resultados que se obtuvieron del análisis genético. Estos porcentajes se calcularon sobre las decisiones binarias tomadas por cada uno de los antropólogos respecto a la correspondencia positiva o negativa de cada cráneo con cada fotografía. Y entonces, considerando que solo había 11 verdaderos positivos en la muestra, siendo el resto de todas las comparaciones posibles verdaderos negativos, pues estos resultados lo que nos hablan es de una precisión muy alta. Solamente un caso fue erróneamente marcado como negativo en un caso particular con soporte limitado, y solo una fotografía que era de baja resolución era la que se correspondía a este caso, ¿no? Pues en la media de estos 3 participantes del estudio, se llega a un 98,88% de decisiones correctas entre los 3 investigadores, y es algo que realmente resulta bastante prometedor y que nos estaría ilustrando el enorme potencial, ¿no?, que tiene la aplicación de software guiado por inteligencia artificial a la identificación humana, y que si continuamos en esta vía de automatización de los distintos pasos de la técnica y de los distintos pasos del proceso, y seguimos en vías de una validación de estas técnicas, pues podemos llegar a afrontar casos muy complicados, muy complejos e incluso muy antiguos, ¿no? Y es por esto que, tras ver estos resultados, decidimos organizar otro estudio de validación en esta ocasión sobre una muestra más reciente, en la que pudiésemos contar con una calidad mayor de los materiales que íbamos a utilizar para la comparación. Y para ello colaboraremos con la doctora Kimberly bueno, no voy a entrar en detalles, voy a enseñar que tengo primero aquí las fotografías de algunos ejemplos de los verdaderos positivos y cómo fueron identificados, así como las herramientas que se utilizan, las herramientas pues, de variación de la opacidad, de barrido, o los conos tridimensionales que mencionaba, que nos sirven para evaluar el tejido blando y bueno, que hay espacio para tejido blando entre la superficie del hueso y la superficie facial. Y simplemente aquí hablar o comentar otras curiosidades sobre este caso, ¿no? Que, bueno, en el caso de uno de los antemortem, como había comentado, no se hallaron los restos de uno de los candidatos de identificación. Otro que era bastante curioso, la verdad, el antemortem 4, pues resultó, después de que todos los antropólogos hiciesen la evaluación, que la fotografía que se había entregado, que se había sido clasificada como positiva por los 3 antropólogos, en realidad correspondía al hermano de este individuo y no al que estaba ahí en la fosa. Y esto, bueno, pues también es interesante porque nos indica o nos alerta de esa
similitud que puede haber entre parientes, ¿no? Que podemos apreciar nosotros a simple vista también y que a lo mejor sería interesante estudiar en el futuro en más detalle. Y bueno, también destacar que este escenario en un principio había sido abordado como un caso cerrado. Esa fue la información que se les dio a los primeros participantes y realmente, pues como vemos, no lo era. Voy a pasar ya directamente al siguiente estudio, bueno, porque sí, de conclusiones ya he comentado bastante y simplemente pues decir que fueron los resultados de este otro estudio los que nos llevaron a querer mejorar la muestra con la que estábamos trabajando y a sacar adelante este siguiente estudio de validación en el cual han participado pues antropólogos de distintas procedencias y con distinto grado de experiencia en superposición, algunos con una dilatada experiencia en resolución de casos reales y otros en los que era la primera vez que se enfrentaban a esta técnica. En cuanto a los materiales y métodos, en esta ocasión utilizamos 47 fotografías de 25 sujetos ante-mortem y las comparamos con 25 post-mortem. Y el ranking, bueno, como eran 1.175 comparaciones, para reducir la tarea que los participantes tenían que llevar a cabo, utilizamos una herramienta de ranking que nos permitió reducir las comparaciones a 141, o sea que de 1.100 pasamos a 141 comparaciones que tienen que ser revisadas por el experto forense, que es una reducción muy, muy considerable. Aquí pues están detallados los 10 participantes y su background, o sea, de qué carrera o grado procedían. Hay pues, doctores en antropología, máster en antropología y otros estudiantes de posgrado de antropología también. Y aquí vemos pues, la experiencia que tenían en superposición. Había 2 expertos y luego había una persona con algo de experiencia y el resto nadie tenía experiencia en la aplicación de la técnica. Y aquí, bueno, esto es un ejemplo de cómo se ve el ranking dentro de Skeleton ID. En cuanto a la adquisición y procesado de materiales, simplemente destacar que los materiales fueron cedidos por el programa de donación de cuerpos de la Universidad de Florida del Sur y bueno, que se utilizaron realmente las mismas herramientas que he descrito en el estudio anterior para marcar los landmarks, para hacer las superposiciones. Pero sí que se utilizó, como decía, esta herramienta de ranking que genera una lista de posibles coincidencias que se basa en los resultados de las superposiciones o de los solapamientos cráneo-cara que se producen por el algoritmo POSEST. Este algoritmo de ranking utiliza tanto los valores de un estudio de profundidad de tejidos blandos como los landmarks que están marcados en la fotografía y en el modelo 3D de los cráneos, que en este estudio también fueron automatizados por el algoritmo de Enrique Bermejo sobre los cráneos y el de Gómez en las fotografías. Y el algoritmo clasifica automáticamente y sitúa el caso postmortem positivo entre los 3 primeros candidatos. Entonces, esta información sí que se les dio a los participantes para que solamente tuviesen que revisar, como decía antes, 141 solapamientos cráneo-cara. Esto se corresponde a un escenario de comparación cruzada de 25 ante-mortem y por 25 post-mortem, que esto es lo que equivale a esos 625 casos de los que aparecen aquí detallados, ¿no? Y realmente el experto solamente tiene que estar comparando 25 ante-mortem por 3 post-mortem, lo que son 75 casos. Y eso pues, reduce drásticamente el esfuerzo necesario, ¿no? Para aplicar esta técnica. Aquí aparece de nuevo esta tabla que comentaba por si quisieran entrar en más detalles sobre el grado de soporte que cada uno de los participantes, en este caso, asignaría tanto a su decisión como a
a la identificación que proporciona al respecto, de acuerdo con la cantidad o sea, de acuerdo con la evaluación realizada sobre la correspondencia morfológica entre el cráneo y la cara y a la calidad y a la cantidad de los materiales. Y aquí en este caso, pues como se trataba de participantes con experiencia muy variada, ¿no? Cada uno de ellos clasificó los casos a los que se enfrentaba un poco de una manera diferente. Aquellos que tenían más experiencia tuvieron más en cuenta esta tabla de decisión gradual y la calidad y cantidad de los materiales, y a lo mejor en otros casos se le dio un soporte menor por participantes con menor experiencia, pues porque no tenían seguridad respecto a la evaluación que estaban realizando, entonces decidieron darle un grado de soporte más bajo. Y aquí indico muy brevemente estos resultados preliminares. Aquí vemos, pues, en las columnas están los participantes y en las filas los casos post-mortem, y con cruces rojas marcados los errores. Como decía, hay participantes que tienen pues, un alto número de errores, ¿no? Como vemos aquí, estos son las personas que menos experiencia tenían, y vemos que las dos personas que serían el participante 1 y el participante 5, que son las dos personas que se podrían considerar expertos en la aplicación de la técnica o que tenían algún grado de experiencia, no cometen ningún error, hacen todas las identificaciones de forma correcta, ¿no? Entonces, aquí pues he agrupado un poco el porcentaje de decisiones correctas de acuerdo al grado de experiencia, y lo que hemos observado es que aquellas personas que tienen o que son expertos o que tienen algo de experiencia en la aplicación de la técnica están alcanzando un porcentaje de un 100% de decisiones correctas. O sea, que realmente en un escenario de 25 por 25 se puede llegar a identificar correctamente a todas las personas, ¿no? Y por otra parte, pues vemos que las personas que sí que no tienen experiencia pueden llegar a una tasa de decisiones correctas considerablemente más baja. Aquí he agrupado un poco la distribución de los errores. O sea, no quiere decir que en casos limitados haya un 50% de errores, o no es eso. O sea, quiero decir que no es que el 50% de los casos limitados sean errores, sino que en el 57% de los errores ocurren en los casos que tienen un soporte limitado. Y luego en los casos en los que tenemos soporte fuerte, en los que estamos trabajando con un material bueno en cuanto a fotografías de buena calidad, más de una fotografía, desde distintos ángulos o distintas distancias, y con un modelo 3D del cráneo que está completo, bien escaneado, etcétera, pues llegamos a un 7% de errores. O sea, incluso que si combinamos las personas que no tienen experiencia pero que estarían trabajando sobre muestras de buena calidad, no están cometiendo tantos errores, cuando sí que la calidad y cantidad de los materiales es buena. Porque al final se trata de un trabajo de reconocimiento de patrones, que es algo que el ojo humano se acostumbra bastante a hacer. Y bueno, yo creo que estos resultados, ¿no?, lo que nos permiten destacar, ha habido también pues, esas limitaciones que teníamos en el mismo, o sea, del mismo tipo de las que contábamos en el estudio anterior de Vilna, ¿no?, porque tampoco teníamos en este caso acceso a los cráneos originales, no podíamos comprobar pues, la oclusión o la articulación de la mandíbula. Y tampoco hemos tenido acceso al perfil biológico antemortem ni postmortem, ninguna información adicional que nos pudiera guiar en este proceso. Por otra parte, tampoco teníamos los dientes visibles en todas las fotografías, es decir, de muchos de los candidatos solamente teníamos una fotografía de mala calidad, una fotografía de una fotografía del pasaporte a lo mejor. Entonces, es inevitable que con una muestra de este tipo pues, se produzcan errores, ¿no? Y si juntamos pues, que haya personas que no tenían ninguna experiencia. Pero lo que sí que podemos ver es que a pesar de todas estas limitaciones y a pesar de que solamente teníamos una foto para 13 de los 25 individuos, ¿no?, pues podemos llegar a un alto grado de acierto, ¿no?, y que la técnica pues parece ser muy, muy prometedora cuando estamos trabajando con cantidad y calidad buena de materiales y cuando se aplica por parte de un experto formado. Y finalmente quería dar las gracias a todos estos colaboradores que han participado en los estudios que he estado contando, ya que sin ellos no habría sido posible.